Sense motiu. Sense motiu. Un podcast d'Ambra Projectes Culturals. Presentat per Sergi Pitar Garrido. Què he de dir del mateix? Un podcast. Un podcast presentat per Sergi Pitar Garrido. Apúntamelo todo eso. El mosquit és l'animal que més humans mata a l'any al nostre planeta. Aproximadament 1 milió de persones perden la vida a causa de malalties provocades per picadures de mosquits. Bé, a banda del propi ésser humà, és el nostre pitjor enemic natural. Avui parlem amb Adolfo Ibáñez. Adolfo és entomòleg, és un dels majors especialistes en mosquits de tota Europa, és científic valencià, treballa per al govern dels Països Baixos des de fa ja molts anys, i a banda de tot això és un bon amic amb el qual hem compartit moltes coses. Parlarem amb ell del present, del futur, de com ens afecta el canvi climàtic, com ens afectaran els canvis que ja són visibles en la propagació de diferents plagues a partir del mosquit. Així que està tot preparat. Comencem. Aparte que hay algunos bichitos que sí que pueden ser de cuarentena, entonces si se detecta un organismo de cuarentena, pues eso se lleva al Laboratorio Nacional de Referencia para que después diagnostiquen qué es, y si es de cuarentena pues se para el cargamento y se destruye o se devuelve, y bueno, pues así funciona. Entonces es un laboratorio donde hay diversos grupos, un grupo de micólogos, que son los que se dedican a estudiar los hongos, o otros que se dedican a estudiar las bacterias, otros los virus, otros los insectos, y yo estoy en un grupo que es el Centro de Monitoreo de Vectores, que no tiene nada que ver con lo que es patología o entomología de los vegetales, pero se dedica a monitorear los vectores de enfermedades para humanos o para animales que pueden estar presentes en Holanda. Entonces nosotros nos dedicamos a ver qué tipo de vectores en cuestión de mosquitos, garrapatas y otros, bueno, digamos otros bichitos que pueden afectar o pueden causar enfermedades a animales o a personas. Como puede ser el mosquito tigre, por ejemplo, o el mosquito de la fiebre amarilla, pues eso se detectan en Holanda. Yo luego quiero hablar de mosquitos porque sé que es tu especialidad. Sí. Pero ya que estamos hablando de cómo llegaste allí, claro, llevas ya bastante tiempo en Holanda. Llevas mucho tiempo allí, trabajando allí, pues a lo mejor llevas 8 o 10 años. No, llevo más. Yo me fui allí en el 2007. Eso te iba a preguntar, ¿cómo acabas allí? Pues yo acabo allí, bueno, yo trabajaba en Valencia, trabajaba también en un organismo de referencia, pero a nivel de patología forestal. O sea, yo soy entomólogo forestal. Entonces, ingeniero de montes. Entonces, yo trabajaba en Valencia, tenía mi trabajo para una empresa que trabaja para consellería, y en los últimos años conocí a una persona, una chica holandesa, y vivimos juntos pues varios años en Valencia, y al final, bueno, ella decidió pues volverse a Holanda para trabajar. El caso es que yo decidí, pues mira, tenía entonces 30 años, y dije, oye, que yo aquí, o sea, estoy muy bien, tengo mi pisete, tengo mi trabajo, pero oye, me dio la crisis de los 30 y dije, cojo mi furgoneta, mi perro y mi Vespa y me fui a Holanda. Y me fui allí a trabajar, a buscarme la vida, a estar con ella, y nada, al cabo de un tiempo, pues en 2010, o sea, estuve 3 años trabajando en sitios como un ayuntamiento, haciendo cosas de sistemas de información geográfica, trabajando en un call center también, o sea, haciendo trabajitos para aprender holandés mientras tanto, hasta que encontré un trabajo que me gustaba. Y este es el trabajo que más me gusta. Pero entraste en un equipo bastante especializado. Sí. Y aparte especializado en lo que a ti te gusta. Sí. Sí. ¿Crees que es más fácil trabajar en Europa en ciencia? Yo creo que hay más movilidad. O sea, hay más gente, hay más oportunidades, hay más grupos. Yo veo que aquí, no sé, hay como, si conoces a este, puedes entrar.
Y allí es como, bueno, eres un don nadie, pero tienes capacidad y estás a lo tuyo y estás muy especializado. Oye, y al final encuentras lo que quieres. Yo como inmigrante español allí en Holanda, pues a mí me eligieron, no es un trabajo para la universidad, pero un trabajo para el gobierno holandés. Y hicieron pues digamos unas entrevistas y después de pasar 3 entrevistas me cogieron a mí delante de otros holandeses solo porque pues sabían mi currículum, sabían que trabajaba bien, incluso que mi nivel de holandés era menor. O sea, yo cuando entré a hacer mi trabajo hablaba holandés, pero no a nivel de profesional bueno, pero confiaban en que a la larga podría tener un futuro allí para formarme y para formarlo después a gente. Entonces llevo allí desde el 2010 trabajando, cosa que aquí pues era bastante complicado. O sea, complicado. Yo estaba trabajando para una empresa de consellería y estaba bien y la verdad es que siempre más o menos tuve bastante suerte, pero el nivel que llevo ahora es diferente. O sea, el nivel que llevo ahora es a nivel nacional. Mi trabajo es a nivel de monitoreo nacional de vectores y aquí, digamos, era más regional y no sé, es como... Creo que ahí las oportunidades están más repartidas. O sea, y hay más oportunidades y se valora mucho lo que haces y no quién eres. Aquí si hubiese sido un poquito más a escala regional, hubiese tenido que hacer una oposición. Allí no hay oposiciones. Entonces, por ejemplo, yo para conseguir un trabajo parecido sería en el CSIC o un trabajo de estos a nivel nacional en Madrid o Laboratorio Nacional de Referencia, y allí pues si puedes entrar de interino, por ejemplo, concursando con otra gente, haciendo una oposición después para ganarte la plaza, consiguiendo proyectos tú mismo. O sea, allí no. Allí, por ejemplo, haces una entrevista, se presentan igual 30 y eligen a los 10 mejores para que hagan las entrevistas y después cogen al que más funciona en el equipo y que puede hacerlo. Y eso aquí no. Aquí tienes que hacer una oposición y el que más baremo tiene y el que más cursos ha tenido y el que más puntos por hacer cositas lo cogen. Y después puedes ser un cara o puedes ser una persona que no funciona en un equipo y allí lo valoran. Allí tienes que funcionar en el equipo. O sea, siempre es una persona de recursos humanos que dice, bueno, este tío sabe mucho, pero este tío se va a llevar mal con este y con este. Porque te hacen, una valoración de tu actitud en un grupo. Y te hacen una entrevista, te presentan a tus compañeros, qué impresión tienen de ti. Entonces eso es muy importante. O sea, funcionar en equipo es muy importante. Y además, allí yo soy funcionario del Reino de Holanda. Ciertamente siempre se ha dicho que, bueno, nosotros somos un poco herederos del sistema napoleónico de administración pública, que no es el sistema anglosajón, que sería más Holanda, Bélgica, Alemania, ¿vale? Nosotros es de otro modo. Pero bueno, dejando aparte bueno, llevas mucho tiempo en Holanda, yo supongo que allá hablarás holandés, por lo menos lo entenderás bastante bien. Sí, yo hablo holandés. Yo desde el primer día que llegué, desde antes. O sea, yo antes de irme, yo sabía que me iba a ir. O sea, pues un año antes ya me apunté a un curso de holandés privado con que solo había en Valencia, una persona que daba clases de holandés, que era una señora, y había una academia donde éramos 2. Todavía no sé lo que me dicen. Es que además, es que hay que decirlo, es que tú no vives en Ámsterdam ni en Rotterdam, no vives en la Holanda cosmopolita, vives en la Holanda interior, que son como... Tengo la sensación de que son como los, entre comillas, ¿no? Como los provincianos, ¿no? Sí. Como los paletos de Holanda. Sí. Hay unos que miran al mar, que son los que han mirado siempre a las colonias y tal, pero tú estás en el interior, estás en Nimega. Estoy en Nimega. Que no sé cuántos habitantes tendrá Nimega. Pues no lo sé tampoco. Pero no será muy grande, $500,000. ¿Qué va? O sea, tendrá como... Bueno, soy muy malo para cifras, para recordar cifras, pero pues yo creo que es la población de Castellón. Que lo miren en la Wikipedia, pero poquito. Sí, es la población igual de Castellón o menos. O sea, es una ciudad que luego, bueno, Holanda está súper poblada, entonces digamos que Nimega, ciudad, luego tiene muchos pueblos aledaños que también tienen ahí mucha población, pero digamos que es una ciudad pequeña y no es Ámsterdam, no es Rotterdam, no es el Randstad, que Randstad es, digamos, todas las ciudades grandes hasta Utrecht. Es más rural. Sí. Entendiendo
rural, Bueno. que rural en Holanda es un concepto que no es el mismo que No, rural en el España. Rural en España no es Soria. no es un sitio en Motilla del Palancar No es- donde exacto. sales del pueblo y tienes Exacto, un exacto. campo o vas a La Mancha o cualquier sitio y dices, no, es que no veo una casa aquí en kilómetros. No, allí vas a cualquier sitio y hay casas, o sea, por todas partes. O sea, está todo... Pues bueno, hay casas y casas muy dispersas, pero bueno, sí, hay zonas así muy, muy verdes y muy, pues eso, muy más rurales. Pero bueno, rural es una palabra que no se puede comparar allí. Un pueblo de Holanda, o sea, no es comparable a un pueblo aquí. O sea, pues tiene pues una serie de servicios brutales. O sea, es muy, muy, muy diferente. No se puede comparar. Hablemos de mosquitos. Sí. Mira, yo he leído algunas cosas sobre mosquitos. Últimamente, por ejemplo, he leído que el cambio climático va a cambiar los hábitats de donde están los mosquitos. Por ejemplo, leí una cosa curiosa sobre Nairobi, que es la capital de Kenia, ¿vale? Se ve que cuando la construyeron, la fundaron, cuando la empezaron a poblar, lo hicieron. Nairobi está muy alta, creo que está a más de 1500 metros de altitud. Bueno, está en una altitud donde no llegaban los mosquitos, por lo tanto no había malaria. Sí. Entonces, estoy tirando de memoria, a lo mejor me estoy inventando los datos, pero bueno, la cuestión es que por cuestiones geográficas no tenían malaria allí, pero ahora con el cambio climático, con la subida, aunque sea muy pequeñita, muy perceptible para nosotros, bueno, perceptible realmente, de la temperatura, ahora hay mosquitos. ¿Vale? Y ahora vuelven a tener, o sea, tienen lo que no han tenido nunca, que es malaria. Es malaria allí. Tú estás especializado en los mosquitos. Sí. En los mosquitos. Primero, ¿por qué? Bueno, yo trabajaba en el grupo del Laboratorio Nacional de Referencia, en un grupo de entomología. Y el caso es que me dedicaba a hacer análisis de riesgo, pues análisis de riesgo de insectos que pueden llegar a Holanda y causar daños a plantas o a cultivos de tomate, cosas así. Y de repente había una plaza en el mismo departamento en el tema de mosquitos. Y con mi especialización, pues la verdad es que era la persona que era ideal para eso. Pues yo tengo conocimientos de entomología y además de análisis de riesgos y además de sistemas de información geográfica. Digamos, hacer planos, analizar datos, digamos, de mapas y hacer relaciones, digamos, donde hay cosas en un sitio y donde puede haber riesgo y poder, digamos, luego explicarlos a nivel cartográfico. Pues, bueno, este grupo es el Centro de Monitoreo de Mosquitos de Vectores de Holanda y ahí empezó digamos, esta andadura que ya fue en el 2011. A partir del 2011 estoy en el grupo del monitoreo de mosquitos. Y yo hasta entonces no sabía nada de mosquitos excepto que picaban. Porque picaban y que eran molestos y que pues sí que podían transmitir enfermedades, pero no la pasión. Pero bueno, sinceramente, a mí cuando me ofrecieron este trabajo me gustaba mucho más que lo que hacía, porque digamos que el riesgo, analizar el riesgo de los mosquitos, pues me resulta más interesante porque tienen un factor, digamos, asociado a las personas y a animales. O sea, no es lo mismo que un insecto, digamos, haga daño a las plantas y que se arruine una cosecha de patatas, por ejemplo, que un insecto que pique a una serie de personas y transmite una enfermedad y que algunas se mueran, como ha pasado aquí en España hace poquito con la fiebre del Nilo en Sevilla y en el sur y tal. Y ahora detección bueno, también ha habido casos de dengue en España causados por el mosquito tigre. Entonces a mí el tema me gustaba mucho. O sea, digamos que a nivel de interés era muchísimo mayor. O sea, además era un grupo pequeñito en el cual yo podía desarrollarme. Entonces era ideal. O sea... A ver, también he oído, hay muchas cosas que se dicen, ¿no?, sobre los mosquitos, pero que es el animal que más muertes causa al año en el mundo, con el diferencia. mosquito. Sí, con mucha diferencia. O sea, el animal que causa, o sea, ni leones, elefantes, rinocerontes, ni nada. O sea, perros rabiosos, ratas, no, es el mosquito. O sea, el mosquito mata diariamente miles de personas. Porque, bueno, en países, digamos, menos desarrollados, que tienen, por ejemplo, malaria, es un problemón. O sea, y no solo malaria, pero también hay dengue, hay chikungunya, hay fiebre del Nilo, o sea, hay muchas enfermedades que se transmiten a través de mosquitos. Y bueno, y que no solo
causan muertes, pero también dejan a gente pues mal, o sea, mal en plan, porque pueden transmitir también gusanos de filaria, o sea, que te pueden causar, pues digamos, problemas en las piernas o en la piel, o sea, también... Pero muchas de estas enfermedades, supongo que será por el higienismo del siglo XIX hasta hoy, se han ido erradicando de Europa. Bueno, aquí mismamente en Valencia era una zona endémica de malaria durante toda la Edad Media. Sí. Los arrozales, la albufera, las marjales, todo eso, ¿vale? Todo eso se ha ido erradicando. Pero sí que es cierto también, creo, que con el comercio global, ¿no? La globalización, ahora no compartimos solamente bienes y servicios, también compartimos mosquitos. Y tú lo sabes bien. Sí. ¿Qué está pasando ahí? A ver, si hablamos de globalización o cambio climático, son los factores más importantes ahora mismo, digamos, en el posible riesgo de aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos. Primero porque, bueno, ahora no hay malaria en España, o hay algunos casos algunas veces, porque hay esos mosquitos existen. Pero digamos que la malaria como a nivel de parásito ya no está, porque digamos ese mosquito, esa especie, porque hay muchísimas especies de mosquitos y solo unas cuantas especies pueden transmitirlo. Y esa especie... El anófeles, ¿no? El anófeles, exactamente. Cordero. Pues digamos que existe, pero digamos el parásito ya se ha erradicado. O sea, se ha erradicado o por lo menos no está presente. A veces vienen pues inmigrantes, por ejemplo, de otros países y estos todavía tienen el parásito, recién llegados y tienen el parásito dentro, entonces el mosquito que está presente en zonas rurales pues pueden picarle, adquirir el parásito y transmitirlo a otras personas. Pero bueno, lo que es a nivel de globalización, ahora, por ejemplo, el mosquito tigre llegó a Europa. Llegó a Albania primero y después llegó pues, en los años 90 también a Italia. Se detectó allí y bueno, se ha transmitido, se ha expandido por toda Europa. O sea, está en España, está en Italia totalmente, después en los países, bueno, en Grecia, está en muchísimos sitios y llega a Holanda, por ejemplo, en Francia está en muchos sitios y este mosquito puede transmitir muchísimos virus. ¿Qué pasa? Pues el mosquito es muy molesto y tal, y es muy difícil de erradicar las poblaciones porque tiene un ambiente semi-rural, pero también semi-urbano. O sea, puede estar en ciudades, pero puede estar también en muchos sitios. No es el ambiente del anófeles. El anófeles estaba en zonas muy rurales, en charcas. Por ejemplo, mi familia es de Campo Robles y había ahí un paludismo, malaria, y allí desecaron la laguna de Campo Robles, que que eso ahí había estado toda la vida desde los íberos y había un sitio pues estratégico buenísimo, porque tenías una zona fortificada arriba y tenía la laguna, pero claro, llegó el paludismo en cierto momento de la historia y dijeron esto a mí lo desecamos y ya no hay paludismo y ya está. Pero este mosquito, digamos que está en Alcor, que es en Valencia, pero en muchos sitios en la zona costera mediterránea, y llegó, digamos, a través del comercio de neumáticos usados. O sea, eso se empezó a expandir y digamos que en los años 70, pues igual, pues había un poquito de comercio. Pero a partir de los años 70, 80, pues digamos que las conexiones internacionales de barcos, aviones y comercio global es que se multiplicaron, pero brutalmente. Entonces, cuando antes llegaba igual un barco de China, ahora llegan millones, o sea, miles y miles, o sea, diarios están viajando. Entonces, digamos que eso ya ha hecho que muchos insectos, como pueden ser mosquitos, pues viajen, digamos, de polizones a nivel de huevitos, por ejemplo, con los neumáticos usados. Hay huevitos que están ahí, digamos, en la zona interior del neumático, que ha estado en China, por ejemplo, y han puesto los huevitos aquí y luego amanecen después de varias semanas en Génova, en Italia. Esos neumáticos se dejan a la intemperie para después venderlos, pero bueno, llueve, se ponen en contacto con agua, salen larvas, salen mosquitos y proliferan. Entonces así empezó el problema. Entonces la globalización y el cambio climático está también, digamos, está mejorando las condiciones para que este mosquito vaya más hacia el norte. O sea, no es lo mismo la temperatura que había en Holanda en los años 90 que la que hay ahora. O sea, yo hice hace unos años un análisis de temperaturas y para ver cómo funcionaba el mosquito tigre, y digamos que
las temperaturas ahora, la media ha subido 2 grados y eso para un insecto, para un animalito, que solo depende de la temperatura para mejorar su ciclo o acelerarlo, es muy importante. Es que eso también hace que pueda sobrevivir a un invierno, que antes supongo que no podría sobrevivir. Sí, antes en Holanda los inviernos eran duros, o sea, más, digamos, de nieves, y nevaba casi siempre y además había muchos meses, por ejemplo, o un mes al año donde las temperaturas, la media era de 0 grados, por ejemplo, habían mínimas a veces de menos 15, menos 20 durante varios días, o sea, o menos 12, y ahora pues aparecen esos episodios, pero ya no tan anualmente. O sea, aparecen, pues, yo en mi tesis he analizado cosas y en el 2012 sí que hubo también temperaturas de menos 12 varios días, casi de media en algunas zonas. Eso hace que, digamos, que los huevitos o, digamos, los remanentes no puedan invernar. Si las temperaturas son como hace 2 años, ese año también fue un poquito duro, pero en el 2019, pues ahí, vamos, yo tengo en casa una estufa de leña y no la puse nunca. O sea, porque pues, es que no hacía frío para un día ponerte un poco la estufa de leña. O sea, es como que ya no... Y ahí el mosquito sobrevive. Ahí el mosquito sobreviviría el invierno tranquilamente. Entonces, antes era más... Y, bueno, también hay modelos de predicción, que es una de las cosas que he hecho en la tesis. Y digamos que en los modelos de predicción, pues analizas las temperaturas y las predicciones para años futuros, y ese mosquito podría incluso establecerse en zonas de Dinamarca y algunas partes de Escandinavia, porque digamos que a nivel de medias de temperaturas puede hacerlo. No podemos luchar contra él. Está aquí, ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse, sí, ha venido para quedarse, y en muchas zonas no se va a poder erradicar, porque digamos que es muy, muy difícil. Se puede controlar para que no moleste, digamos que no tengas poblaciones anuales, para que, digamos, las poblaciones sean bajitas y no te moleste tanto, pero a no ser que aparezcan técnicas de, digamos, de manipulación genética o digamos algunos parásitos que puedan afectarlos, o algunas técnicas que puedes usar para manipularlo y que ese mosquito se pueda controlar mejor, o aparezca una varita mágica, pero no existe, o una combinación de varias, es difícil, es muy difícil. Bueno, ahora también hay una corriente entre los ecólogos, en fin, que están hablando de ya no luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global. De hecho, si quieres hablamos de cómo le cambiaron el nombre a cambio climático, que sonaba más amable que calentamiento global. Sí. Porque calentamiento global es más negativo. Cambio climático es, bueno, pues un cambio. Bien. Sí. Bueno, pues hay ecólogos que ya dicen, ya no tenemos que luchar contra el cambio climático porque está aquí, va a venir. Lo que tenemos que hacer es a ver cómo nos adaptamos a él. Bueno, esto es el mosquito tigre es uno de tantos Sí, no hay tantos problemas. O sea, de tantos problemas que nos trae esto. O sea, el mosquito tigre no es lo más importante a nivel de cambio climático. O sea sería más jodido que un cambio climático afectase a las poblaciones de abejas, por ejemplo, que polinizan los árboles. También. Pero aún así es muy importante el cambio climático para otros. Escucha, yo sé que tú has ido a congresos, encuentros europeos, en fin, para hablar de este tema. Yo no sé hasta qué punto el tema del mosquito, de los problemas que puede conllevar a corto, medio, largo plazo, es algo que está en las agendas políticas de la Unión Europea. Sí. ¿Está o no está? No lo sé. Está, pero digamos que... ¿Hay preocupación o solamente hay preocupación, pero llega un momento en que el control... Es que hay una frase que utilizan mucho allí en Bruselas, que es la de "we are deeply", eso, que estamos profundamente preocupados, ¿vale? Que es como decir, no vamos a hacer nada. Lo que hacen muchas veces digamos, en los guidelines estos de Bruselas es hacer recomendaciones. Porque, digamos, no puedes obligar a un Estado o un país de la Unión a luchar contra un mosquito. Digamos, lo que hace son recomendaciones a nivel que se puede hacer para luchar. Y la responsabilidad muchas veces se la dejan a nivel municipal. O sea, municipal. O sea, Valencia, ciudad, es responsable del control del mosquito tigre. No es a nivel nacional.
O sea, si Valencia dijese, no, por ejemplo, yo no quiero hacer nada, políticamente no es interesante, o mis votantes, pues oye, mis votantes les da igual. A mis votantes les pican los mosquitos y no les molesta, pues oye, pues no pasaría nada. Pero escucha, Pero a nivel político es para muy hacer esas importante. recomendaciones, para hacerlas, ¿cuentan con vosotros? Claro, sí. O sea, que de alguna manera vuestro trabajo es el que inspira recomendaciones que no sé cuáles son. Cuéntame cuáles bueno, pueden allí ser. en Holanda, digamos que cuando hay una pregunta, bueno, siempre hay gente que pregunta, pues se ha encontrado mosquito tigre y tal. Hay grupos políticos que le preguntan al ministro en la Cámara qué vas a hacer. Entonces esas preguntas están ya de antemano formuladas. Entonces el Sí. ministro, o digamos el gabinete, le pregunta a la gente de salud pública Sí. que voy a responder a esto. La de salud Y entonces pública, salud pública nos pregunta a nosotros. Llegar oye, hasta ti. Claro, llegan hasta nuestro grupo. O sea, entonces es qué se va a hacer. Entonces nosotros tenemos nuestra labor, como yo, que soy investigador científico, dar nuestra opinión, digamos, científica. Después ellos hacen, digamos, su versión también un poco política. O sea, en realidad es una versión adaptada, porque claro, nosotros somos científicos, nosotros nos basamos en datos. Y digamos que después ellos van a basar esos datos para después hacer unas recomendaciones o contestar a esas preguntas. Es como, ¿qué hace el ministro? ¿Qué va a hacer Holanda para digamos, Para un atajar. problema de este mosquito japonés que hay en una zona de Holanda? Pues digamos que nosotros le decimos, pues nosotros estamos haciendo esto, estamos monitoreando, estamos poniendo trampas, estamos haciendo recomendaciones para que las empresas de neumáticos usados tengan esos neumáticos, digamos, dentro. Hacemos inspecciones a los neumáticos que llegan digamos, de Italia, que pueden tener mosquito tigre. Entonces, digamos que decimos lo que estamos haciendo. Claro, hay que recordar que estamos hablando de Holanda, de los Sí, Países Bajos. sí. Vosotros, no sé si tenéis capacidad o no, pero por el puerto de Rotterdam yo creo que diariamente pasan millones y millones de toneladas, muchísimo más de lo que nos podemos imaginar aquí. Sí. Eso es imposible controlarlo. Eso es imposible, controlar todo. Pero, a ver, en el grupo, o sea, yo soy el que analiza los riesgos. Entonces, sabiendo toda esa información y sabiendo cuánta capacidad tenemos para hacer inspecciones, ya estratégicamente colocamos trampas, hacemos inspecciones frecuentes cada 2 semanas en determinados puntos donde sabemos que pueden venir productos donde pueden estar transportando el mosquito tigre o otros mosquitos de la fiebre amarilla. Y digamos que en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, que es enorme, pues igual tenemos como unas 30 trampas distribuidas allí, que son pocas, o sea, en realidad, pero digamos que esas están colocadas estratégicamente en sitios donde pensamos que pueden Vale, que viene estar. tal cargamento de tal país donde Sí. sí que hay más, Claro, vale, hay más y, riesgo. y, a ver, si vienen, por ejemplo, con barco, ya sabes que pueden venir desde Brasil, por ejemplo, o pueden venir de Sudamérica. Entonces, si vienen en containers de bananas, están, digamos, en una temperatura. Si vienen en containers de otro tipo de naranjas, tienen que venir en otra. Sabes que hay una higiene. Entonces, digamos que en ese sentido tenemos una red de monitoreo en la cual creemos que es la más eficiente. Que está funcionando. Está funcionando. Incluso en el aeropuerto de Schiphol, que es enorme, en Ámsterdam, allí tenemos trampas, digamos, incluso en los sótanos donde se descargan, digamos, las maletas en contenedores. Se vienen las maletas en los contenedores y donde se abre el contenedor, ahí tenemos trampas. Y detectamos frecuentemente, o sea, cada año, mosquitos de la fiebre amarilla que llegan desde Surinam o llegan desde Curazao. Claro. Y ahí también, pues es una parte también de la tesis. Eso es un trabajo que es ¿cómo te lo diría? Es el andamiaje de nuestra sociedad. Es lo que hay, lo que nadie ve, Es pero anticiparse. es lo que aguanta. Sí, es anticiparse a un riesgo. Es no esperar, no es ser reactivo, sino ser, ¿cómo se dice? Proactivo. Exacto. O sea, nosotros intentamos ser proactivos para que este problema no venga. ¿Qué pasa? Tenemos ya detectados esos sitios, pero todavía vienen sorpresas. Sorpresas son las siguientes. O sea, nosotros empezamos en el 2000, el grupo empezó en el 2010, 2009, a finales de 2009, y en 2009 las poblaciones del mosquito tigre, digamos, estaban en el sur de Europa, pero ahora ya están incluso en la zona de París. ¿Qué pasa?
pues ahora detectamos mosquito tigre en algunas ciudades holandesas que no sabemos cómo ha llegado, no hay ninguna zona de riesgo ni nada. ¿Cómo vienen? En coche. O sea, gente que ha estado de vacaciones en Venecia, que se hace Venecia, no sé, Sittard o Utrecht o lo que sea, se lo hacen del tirón y el mosquito viene en el coche. Y cuando llega, puede, digamos, abre las puertas del coche, sale, puede poner huevitos allí digamos, en un maceterito que tiene ahí, digamos, un poquito de agua remanente y ahí empieza una población. Y así hemos tenido muchos casos y los seguimos teniendo. Y esos los controlamos. Digamos que son casos sorpresa que digamos que ya salen digamos, de la zona de riesgo o del análisis de riesgo. Y claro, visto desde los Países Bajos, donde tú trabajas, donde controlas cómo es el control que se tiene sobre este tipo de problemáticas, ¿cómo se está haciendo aquí en España? Creo que puede que sea un sitio, a ver, con un poquito más de riesgo. Por las condiciones climáticas puede ser, o por la condición de hacer frontera con... Sí, bueno, aquí hay unos grupos buenísimos de entomólogos médicos, o sea que, digamos, a nivel de provincia, a nivel digamos, nacional también, es otro nivel más que nada porque nosotros, digamos, como Holanda es pequeñita, entonces nosotros lo llevamos a nivel nacional, pero digamos Holanda es una superficie como la de Cataluña. Sí. Entonces, digamos, los grupos catalanes pues llevan otro nivel de monitoreo diferente. También hacen inspecciones a los aeropuertos, también hay otro tipo de monitoreo. Ahora estoy en un grupo, en un proyecto europeo que es un proyecto COST, que también está financiado por la Unión Europea, y digamos que ese grupo, en el cual yo tengo un pequeño rol ahí como deputy digamos, en el monitoreo a nivel europeo. No sé qué es un deputy. Pues digamos que es una persona que se encarga de... Un ayudante. Un ayudante para, digamos, para el líder del grupo de monitoreo. Entonces hay varios grupos de monitoreo y de control. Y lo que se quiere hacer con esto, que se llama Aedes Invasive Mosquitoes COST, digamos, se quiere hacer como una armonización de las técnicas de monitoreo de mosquitos y de control a nivel europeo. Entonces, digamos, este grupo está financiado para varios años para que muchos expertos europeos se puedan reunir varias veces al año y saquen, digamos, pequeñitas propuestas para hacer una armonización, digamos, de este monitoreo y de este control para que todo el mundo lo haga de una manera, digamos, igual y bien, digamos, que sea estándar y además que sea efectiva. Entonces ahí estoy con grupos, pues eso, italianos, también de grupos de españoles y la verdad es que funciona muy bien y dentro de poco, pues bueno, a pesar de la pandemia, pues siguen haciendo, digamos, recomendaciones y sacaremos documentos y con estos documentos, pues bueno, pues la gente después los puede leer y puede usarlos para decir, bueno, es que queremos hacer un sistema de monitoreo en una zona de, no sé, en Croacia. Y es un grupo pequeñito. Pues ahí se pueden coger este documento y decir, ¿qué necesitas? Necesito este tipo de trampas. Necesito este tipo para controlar, necesito de esta manera. Y bueno, de hecho, el día 2 de septiembre doy una charla, digamos, a nivel online. Estaba invitado a Estambul, pero no puedo ir este año. Estambul tenemos que ir a por otras cosas. Por otras cosas, sí. No para mosquitos, ¿no? Pero no. Bueno, sí, estaba invitado allí, pero lamentablemente no puedo asistir. Pero bueno, daré la charla esta online donde les explicaré, digamos, lo que hacemos en Holanda para el control de mosquitos y la armonización a nuestro nivel. Y bueno, pues como yo hay más gente y son los expertos holandeses, bueno, los expertos internacionales europeos, digamos, para los que más saben, o sea, son la creme de la creme, o sea, son gente que lleva muchos años. Perdona, yo ahora mismo estoy con la creme de la creme de la lucha contra los mosquitos malos. Bueno, yo a mi nivel. ¿Sí o no? Digamos. ¿Sí o no? Yo a mi nivel, digamos. Claro, o sea, claro, todos tienen su nivel. Eso es así. Eso sí, es así. Hay gente que es muy buena. O sea, conozco gente turca que son la bomba. Y gente de Francia o alemanes y españoles, pero vamos. bueno, tú tienes un nombre. Por lo menos tienes un nombre. Yo sí. O sea, yo me he labrado en estos años mi nombre
bueno, digamos que cuando voy a una reunión, o sea, ya saben quién es Adolfo, o sea, que ya estoy allí. Cuidado que viene Adolfo Ibáñez Justicia. Sí, no, la verdad es que Cuidado. poco a poco me he labrado ser, por ejemplo, el que dirige una charla en un congreso internacional digamos, de enfermedades transmitidas por vectores, y entonces puedo moderar una charla, una parte de charlas, un grupito. Soy también board member, soy uno de los que está, es que no sé cómo se dice en castellano, pero uno de los que pueden decidir en la Asociación Europea de Control de Mosquitos de Europa. O sea, ¿Alguna vez has ido a alguien y le has echado una bronca? Porque no estaban diciendo o haciendo cosas. Me refiero a algún técnico, político, alguien que... oye, mira, a ver, no. La ciencia no dice eso. No, yo creo que no. O sea, está todo, digamos que cuando estamos en una conferencia de ese tipo, digamos que toda la gente está con una manera de actuar y de ver en el plan positivo. Entonces, sabes que intentan hacerlo lo mejor. Sí, o sea, no bueno, echar la bronca. No, me refería a que si, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero si estás inaugurando un congreso y está el ministro, aprovechar que está el ministro para decir, a ver, señor ministro. Hombre, pullitas se echan. Aquí... O sea, yo, por ejemplo, en todas mis charlas, o sea, yo tengo también mi moralejita. O sea, yo intento contar una historia. O sea, hay mucha gente, tengo compañeros que son muy buenos, pero se ciñen ahí a su paper y a su artículo, y es un rollo que te cagas. Entonces yo lo intento hacer muy interactivo y les cuento, yo siempre les digo, I'm going to tell you a story. Entonces, como voy a contaros una historia aquí de cómo funciona esto y qué se puede hacer y cuáles son mis resultados, y después intento hacer recomendaciones e intento poner, digamos, a la vista cuáles son los defectos o cuáles son las cosas que se podría mejorar y que no se hacen. Y que la gente esté un poquito avispada. O sea, pues, ¿por qué llegan mosquitos en avión? O sea, cuando se supone que tienen que estar desinfectados, pues por esto, por aquello. Muchas cosas. Sí, entonces digamos que siempre pues dices, bueno, esto es la historia. O sea, imagínate que si yo encuentro aquí en Holanda, pues ¿qué está pasando si no se hace un monitoreo en el aeropuerto de Estambul, por ejemplo, o en Dubái? O sea, es que ¿qué puede llegar allí si no ponen trampas? O sea, es porque son conexiones internacionales brutales donde pasan miles de containers. Entonces es como, bueno, intento hacerles ver, pues si esta es mi experiencia, extrapolar. O sea, son pullitas más que nada. Oye, dime tres cosas. Tres que deberíamos saber los ciudadanos normales, los que vamos tranquilamente por la calle, sobre los mosquitos y no sabemos. A ver, yo creo que una de las cosas que la gente tiene así en plan, que piensa que los mosquitos les atrae la luz, pues no. O sea, los mosquitos no les atrae la luz, les atrae el dióxido de carbono que emiten las personas. O sea, lo que sale por la boca ahora, por la nariz, digamos, al respirar, eso es lo que, digamos, les atrae, es, digamos, el máximo factor de influencia. Pues eso es uno, por ejemplo. La gente, por ejemplo, tampoco sabe lo del dióxido de carbono, piensa, pues eso, pues a mí me pican más porque yo estoy más caliente. Bueno, siempre se han dicho, hay muchos mitos. No hemos entrado en eso. Los mitos de tengo la sangre más dulce, ese tipo de cosas, que soy mujer o estoy ovulando y ahora me pican más. Hay cositas. Digamos que si están tumbados dos en una cama, los mosquitos, en primer lugar, no les atrae uno u otro. Van a entrar por la ventana porque entra el dióxido de carbono, sale el dióxido de carbono, entonces lo están ahí, pum, y entran. Y después, a la hora de elegir, pues bueno, pues tienen ahí otros factores que les influencian, como puede ser el olor corporal, que por ejemplo uno, digamos, tiene un olorcito más a queso en los pies, por ejemplo. Hay cositas de esas que luego al final les influencia. El calor, pues también puede ser un factor, pero bueno, que no hay cosas que no están, digamos, comprobadas, o que no están comprobadas, que no se pueden comprobar fácilmente. Bueno, pues esa es una de las cositas, creo yo, que... En general, debemos evitar que nos piquen los mosquitos. Quiero decirte... A ver, tú vas ahora
no sé, a Tailandia y sabes que hay una epidemia de dengue o de chikungunya o lo que sea, Sí, hombre, pues eso, claro. tienes que evitar que te piquen porque te puedes contraerlo. Que Evidente. te pique el mosquito tigre ahora en Valencia, pues oye, pues es molesto, te pones un poquito de cremita cuando te ha picado y tal, y es molesto, pero no pasa nada. Que en situaciones de epidemia sí, o sea, en situaciones de, digamos que hay no sé, un virus por ahí que está transmitiéndose a través de mosquitos, pues lo suyo es que te evites el que te entren en casa, pues ponerte unas mosquiteras que antes sí que eran muy populares y ahora ya no. Pues oye, yo recomendaría a mucha gente que les molesta los mosquitos, pues oye, que se pongan las mosquiteras en casa y no te entran los Y ya mosquitos está. y ya está. Pero escucha, ¿os han hecho alguna pregunta de COVID y mosquitos? ¿Habéis trabajado el tema? Sí, o sea, además era uno de los temas que más relevantes para el grupo este del coste. ¿Y qué conclusiones tenemos? Pues que no, porque no es, digamos que no es un virus que se transmite a través de mosquitos, o sea, es uno de los muchos virus que hay y este, digamos que no pasa por las membranas del mosquito, se puede replicar y después puede pasar a las glándulas salivares y después puede inyectártelo a través de la Claro, saliva. claro, Entonces, claro. digamos que este no tiene nada que ver, digamos, es un virus que es más aerosol y que no tiene nada que ver Es que es una de las cosas que no hemos hablado hoy, es que, a ver, los mosquitos tienen su morfología, que tú puedes, es muy complicado. Sí. tú haces autopsias a mosquitos. Sí, yo los identifico, pero sí que hay grupos que se dedican, digamos, que se dedican más al tema de identificar los virus. Yo soy entomólogo, me dedico más a qué mosquito es este y después hago relaciones. Y hay otros grupos que se dedican ya más a, por ejemplo, grupos en la Universidad de Wageningen que se dedican a inocular o les ponen sangre con un virus al mosquito, entonces ese mosquito lo capta y se dedican a ver si realmente Si lo mosquito lo transmite, puede si transmitir. no, Entonces, claro, porque hay eso tiene estudios. un proceso dentro del propio mosquito. Sí. Y no todos los mosquitos pueden, digamos, absorber o tener el virus y luego replicarlo. O sea, es que hay Claro, virus que... ¿Cuántas especies de mosquitos hay? Pues a ver, hay miles y luego el tema de... En Holanda, por ejemplo, hay más de 35. O sea, dependiendo de si cuentan los mosquitos introducidos exóticos y tal, pues digamos, en España no lo sé. Especies, no subespecies. Especies. Especies. Sí, y en España no lo sé, porque supongo que habrá más. Porque España es un poquito más, creo que más diverso, pero no tengo muy claro, la verdad. Pero sí que, digamos que se comparten muchos y hay muchos mosquitos de España que no están en Holanda y viceversa. ¿Cómo ves el futuro de la ciencia aquí en España? Ya sé que esto es una pregunta de mierda, a las cosas como son. Sí. Pero bueno, te lo digo por varias cosas, ¿vale? Por los amigos científicos que tenemos en común. Sí. Pongo ejemplos como podría ser Óscar, como podría ser Pau, como yo qué sé. Sí. Personas que tienen mucha valía científicamente y que después de años y años y años de intentar entrar en un sistema de vivir de la investigación, pues al final o se han ido fuera como tú para poder hacerlo, o han tenido que cambiar de sector o tal. Entonces, tú como una persona que has estado mucho tiempo vives de la ciencia, de hacer ciencia, sí. ¿vale? Aquí y después fuera. ¿Qué pasa? Porque es que esto es lo típico que siempre se llenan la boca los gestores, nuestros gestores públicos, de no, vamos a invertir en ciencia, tal y cual, y al final se invierte menos en ciencia que en fútbol. Quiero decirte, ¿qué está pasando? Yo no puedo mojarme mucho en esto, la verdad. O sea, si... Pero tú lo has vivido. Yo lo he vivido y sinceramente pienso que, a ver, el científico no tiene que estar parado. No tiene que estar parado y si está apasionado y quiere seguir, no tiene que decir, no, es que yo que vivo en Murcia y quiero vivir en Murcia. No, o sea, tú quieres seguir científico y te vas a Alabama o te vas a Massachusetts o te coges o sea, tienes que estar abierto a poder irte. O sea, a poder irte y desarrollar lo que quieres en otros sitios, porque si no está en tu zona, es que no todos los grupos están en tu zona. Entonces, mucha gente pues ha tenido que ir, pero bueno, sí, digamos que aquí se ofrecen cosas y hay gente que vive de eso y
y puede, y si se invierte o no, pues la verdad es que no lo sé exactamente. No, yo lo digo a sí que el raíz, grupo- claro, por mi trabajo yo he hablado con muchos científicos durante todos estos meses de pandemia, del CSIC, del INCLIVA, de lugares que hacen investigación base. Y después hablando con ellos siempre me han dicho, no, si es que ahora estamos muy de moda y todo esto, pero aquí estamos en precario. Están todos O sea, en precario. somos 20 y 18 están con una beca Sí. y cobrando menos de 1.000 euros. Sí. Y nosotros Sí. hacemos lo que podemos, pero... Sí, el sueldo de profesor asociado de universidad que se dedica a formar a nuevos investigadores, a gente que es una basura. O sea, es un sueldo de mierda. O sea, no pueden vivir. O sea, no pueden vivir igual con, no sé, con 500, 600 euros al mes. O sea, pues como dando clases de profesor asociado, pues no sé, eso lo veo bastante precario. O sea, no puedes estar motivado y claro, si luego te sale un trabajo en el Mercadona en el cual te pagan 1.000 euros, pues dices, "Uf, es que yo tengo que mantener una familia". Pero si realmente esa persona, creo yo les motivo a todos a que si realmente quieren seguir haciendo algo, que sigan y que se lleven a la familia si tienen familia o que se vayan a otro sitio y que luego igual se vuelvan cuando tengan no sé, una oportunidad aquí. O sea, yo conozco gente que se ha ido a hacer varios, eran doctores, han ido a hacer un postdoc en Holanda, luego han hecho otro postdoc, después ha salido una plaza en la cual podían aplicar o podían solicitarla en Madrid o en Barcelona. Se la quedaron, estuvieron un tiempo así poco a poco y han seguido, pero bueno, tienes que seguir formando, o sea, no puedes pararte. O sea, yo sugiero que a la gente que realmente tenga pasión, que no se rinda. O sea, que no, Sí, sí, que no piense, no hay oportunidad aquí, pues me cambio, no. O sea, Si es que sigue mirando. Sí, es que tienes toda la razón a nivel individual. Yo pienso también a nivel social nuestro, como si nos podemos permitir el perder tanto talento. Ahora mismo Sí. te estoy hablando contigo y tú eres un talento que nuestra sociedad ha perdido. Es decir, tú estás haciendo tu labor, que la podrías hacer aquí, devolviendo un poco a la sociedad nuestra lo que... pues haciendo un bien social, digamos, ¿no? Trabajando por la sociedad, porque mejore, pero te hemos perdido, estás fuera. Y así ha pasado con muchas personas, no lo quiero individualizar en ti, pero ha pasado con muchos científicos, ¿no? Que se han ido fuera, entonces los perdemos, o que se han cambiado de sector, entonces los perdemos. Sin embargo, como sociedad sí que nos gastamos mucho dinero en otras cosas. Sí. Sí, es sí, un poco indignante que un futbolista o un, no sé, que se den más ayudas igual a estadios que se construyan o cosas de estas que realmente a investigación. Fíjate que la Comunidad Valenciana fue 5 o 6 años la región de Europa que más gastaba en cultura. ¿Por qué? Porque metían los gastos de la construcción de la Ciudad de las Ciencias como gasto cultural. Entonces, claro, Sí. ellos lo vendían como... O sea, la estadística siempre es muy traicionera. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, hablando de esto que me has dicho de volver, ¿tú volverías? Yo estoy muy bien allí. A ver, yo sé que o estás sea, muy bien y yo- sé que no yo- vas a volver. o sea, yo Además a tienes nivel- unos lazos con Holanda que son ya indestructibles. Indestructibles, Eso está sí. claro. A ver, yo aquí, sí, o sea, con un trabajo interesante y con motivación, pues igual sí, digamos, quitando los lazos, Pero vamos a ver. claro, o sea, me volvería. O sea, Vamos a ver, Adolfo. ¿Nosotros cuántos años nos conocemos? pues muchísimos. No sé, o sea, 30. Muchos, sí. Y yo sé que tú sí que tienes conciencia de hacer cosas. Es decir, si ahora Chimo Puig viniera y te dijera, oye, mira, que te voy a nombrar conseller de Medio Ambiente. Pero no solamente es que te voy a nombrar, que hagas lo que tú creas, o sea, Vamos, yo... O sea, que yo puedes transformar la sociedad. O sea, que puedes aplicar las cosas, ¿vale? Sí. Carta blanca. ¿Tú eso lo harías? Yo sí, yo creo que sí. O sea, es una de las cosas que me planteé una vez. Me planteé el poder estar aquí igual de asesor para un gobierno, posible gobierno así más progresista. Y me lo planteé bastante bien. Y pensé, lo único que claro, con niños pequeños y con todas estas revoluciones en Holanda. Bueno. Pero bueno, digamos que a mayor nivel, con la experiencia que he ganado allí, la forma de vida y la forma de ver las cosas que tengo ahora,
O sea, yo aquí sí que podría hacer cosas diferentes, o por lo menos proponer cosas diferentes que igual al principio podrían sonar como tú estás loco o que eres un, no sé, un hippie. un hippie, un anarquista. Un o hippie. Pero claro, para mí ahora son cosas muy normales, o sea, no solo a nivel de entomología de mosquitos, pero también a nivel medioambiental. O sea, yo veo cosas aquí y dices, tío, o sea, aquí se podría hacer muchísimas cosas a nivel de mejora medioambiental, de calidad de la ciudad, de calidad del medio ambiente rural, que allí son normales y aquí igual son un poco más de si eres un hippie. O sea, Bueno, es que yo esas cosas, yo estoy metiendo ahora mucha cuchara, ¿vale? Pero es que esas cosas a mí me flipan, porque siempre yo creo que somos una sociedad en general bastante conservadora. Yo Sí. recuerdo cuando dijeron, no, ya no se puede fumar en los bares. O no se puede fumar en el trabajo, ¿vale? Y la gente con esto es el fin del mundo, esto van a cerrar los bares. Chico, no ha pasado, no es que no ha pasado nada, es que hemos dado se acostumbra la gente. pasos a mejor. Sí. O sea, y muchas veces la reticencia a los cambios es una cosa que tenemos como si nos quedara algo así como muy rural. Sí, me ¿no? están quitando mi Cuidado, derecho, no, me están que quitando, yo siempre he pasado por aquí. No cambiemos las ejemplo, cosas. El tema de la peatonalización de Valencia. Por ejemplo. No sé, yo lo veo de lo más normal. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que la vivo. Tú te vas a una zona no sé, en Bruselas, en París, y las plazas estas más importantes no pasan coches. Y es lo más normal. Y aquí era como, no, tal. Un dato interesante es que estuve hace un par de años en Palermo después de una de mis visitas, muchas visitas que he estado allí. Y estuve con una persona que, bueno, Palermo la están haciendo peatonal. Y ya ves, Palermo, Valencia, por ejemplo, son muy similares. Son muy similares y además la cultura ahí, pues también son gente que un poquito conservadora. Es que, claro, pues allí pusieron unos mazacotes de hormigón para cortar al tráfico, digamos, la zona, digamos, más histórica y de tiendas. Y la gente se opuso mucho. Pero al cabo de unos meses, incluso los comerciantes que estaban en contra dijeron, no, es que la gente ahora aparca afuera y se tira más tiempo Claro. paseando y compran más. Claro. Entonces vieron, digamos, la mejora de calidad. La gente que estaba paseando, no pasaban coches, no tenían que pitarse, es que ahí se forman unas colas. O sea, Palermo, además yo iba muchas veces en moto por allí y era como un suicidio. Y eras un donante de órganos en potencia. O sea, y aún así, o sea, era... Pues la gente lo ha aceptado y la gente vive allí y bueno, pues en Valencia pues será posiblemente en el futuro será igual, pero sí que es un cambio cultural y te quitan tus derechos, o sea, es como ponerte la mascarilla, es que me están quitando mi derecho a respirar, no sé, o cosas de estas raras, pero bueno, hay que acostumbrarse, hay que verlo como natural, o sea, y explicarlo bien y ver los beneficios y tal, no imponerlo, pero bueno, pues digamos que ver, digamos, el lado positivo. Sí, pero que cambiar no es malo. Para nada. No es malo. Para nada. O sea, y además, Oye, vamos a hacer una pequeña pausa. sí. Porque así yo apago, sé que se guarda esta parte, ¿vale? Hacemos una pequeña pausa, nos servimos ahora un refrigerio y luego volvemos con una parte final que va a ser muy corta, ¿vale? Y vamos a hablar de cosas un poquito más personales, si quieres. Vamos a hablar un poquito sí. de rock and roll y Perfecto. de motos, De motos. de De cosas, lo que tú quieras. de lo que vale la pena la vida y ya nos despedimos, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. Vale, pues ya estamos aquí. Mira, una de las cosas que has hecho en tu vida, aparte de dedicarte a los mosquitos, es dedicarte un poquito. Un poquito. Un poquito. Menos de lo que me gusta. A la farándula. A la farándula. A tocar el bajo, a hacer un poquito de rock and roll. Es Sí. decir, ¿cuántos instrumentos tienes? ¿En casa? Sí.
no sé, o sea, igual 15, no sé. O sea, entre bajos, guitarras, sí. sintetizadores, batería. Ahora tengo una batería electrónica también, que quiero aprender un poquito. Luego flautitas y cositas que tampoco sé tocar muy bien, pero bueno, que me encanta. O sea, me encantan. Son cosas que están ahí y me gusta verlas y tenerlas. Pero tú es que cuando tuviste que elegir una cosa que los que hemos tocado un poquito, hay un momento en la vida en que tenemos que elegir instrumento. Sí. Y en mi caso fue muy sencillo, porque fue mi hermano mayor que dijo, yo soy el mayor y elijo primero el piano, el segundo elige, y entonces el segundo era yo, y dije, yo la guitarra. Me equivoqué, porque fue el tercero el que eligió el bajo y el que triunfó, porque es mucho mejor ser bajista que ser guitarrista. Sí. Tú eres bajista. Yo soy bajista, y fui bajista un poco como tú, guitarrista. O sea, la primera banda que tuve la tuve contigo. Uh-huh. Entonces ya había un cantante, ya había un guitarrista que eras tú, el batería era Gorio, Por ahí tengo una foto. Sí. Sí. Y claro, faltaba un bajista. Y era como, bueno, pues vale. O sea, a ver, yo de pequeño tocaba un poquito, tocaba la bandurria, y además había hecho mis pequeñas cositas con guitarra, pero poquitas. Entonces era, bueno, un bajo, pues vale. Pues me fui al Corte Inglés entonces y me compré un bajo y oye, era como más fácil para aprender. Entonces lo aprendí bastante sencillo y no soy un virtuoso. O sea, ¿Era un Aria Pro? No, era un bajo que no existe, se llama un Kimaxe. O sea, era un bajo de esos de serie Z del Corte Inglés. Era un short scale, el cual me encantaría volver a encontrarlo. ¿Qué fue de él? Pues lo vendí. Lo vendí a una chica de Gandía que tocaba y tal, y yo me había comprado un Samick que era mejor, era una versión del Fender Precision, y la verdad es que era más pesado, pero molaba más. O sea, entonces era como, ¿y qué hago yo con dos bajos? Ya, es que hay un momento que pasan todos los músicos de nuestra generación, aficionados a la música, y es que primero empezamos con algo, a tocar lo que podemos. Sí. Luego queremos ir a un clásico, Sí. y entonces nos compramos lo más grande y lo más pesado que hay. Sí. Y después llega una época que ya tenemos 40 y más, y empezamos a decir, Más cómodo. Vamos a coger algo que pese poquito. Sí. Sí. Vamos a ir a Yamaha, que hace unas guitarras que están de puta madre, no pesan nada. Vamos a ir a esos. Yo me he ido un poco a lo siguiente. O sea, yo es que mi apellido es Ibáñez. Entonces yo colecciono bajos Ibáñez hechos en Japón. Bien, y yo tengo varios bajos que son del año 75, del año 76 y suenan perfectamente. O sea, que tienen la misma edad que tú. Sí. Yo compro, o sea, si sale algo de segunda mano del año 76, Ibáñez, te lo quedas tú. Yo voy a por él. Voy a por él. O sea, el último es un Gibson SG un bajo short scale, pero de la marca Ibáñez. Y lo uso muy habitualmente. ¿Pero del 76? Del 76. A ver, la música... O sea, yo cuando me fui allí, pues una de las cosas que hice al cabo de un tiempecito, cuando ya me asenté, fue buscar una banda. O sea, si me apetecía seguir tocando. Entonces busqué varios sitios de internet y hice varias audiciones en varios sitios en los cuales la gran parte de las veces era como, yo no quiero tocar con esta gente, o sea, porque son muy mayores o no me gusta el rollo. Y al final encontré una gente que la verdad es que quería hacer versiones de canciones rock y bueno, y estuvimos muchísimos años igual, como 8 o 9 años, tocando, haciendo covers, haciendo versiones en bares, y bueno, incluso ganamos varios concursitos, digamos, del Clash of the Cover Bands, y estábamos allí, y la verdad es que éramos una banda habitual en un bar en Ámsterdam, en el cual tocábamos muchas veces al mes. Y bueno, la verdad es que lo pasábamos muy bien. Y bueno, allí es cuando conocí a la madre de mis hijos. Vamos a ver. Yo es que creo que el rock une mucho más que otros tipos de música. Bueno, otros tipos de música. No quiero ser tampoco abuelo, ¿vale? Pero porque te obliga a quedar, a ensayar. Tiene cierto componente de hay que hacer un poco de piña, ¿vale? Sí. Hay que hacer piña, hay que pelearse, en fin. Sí, tienes que ser psicólogo, o sea, tienes que ser una familia, pero a nivel no
a ver, no faltará el respeto a uno porque se puede sentir menospreciado porque has dicho, ay, no, es que no me gusta tu riff. Sí, O sea, bueno, eso en Holanda. tienes- Me parece que en España. En España no, En lo España sé. da igual. No, pero aún así yo creo, incluso las bandas en España es como que, o sea, es una familia, tienes que estar juntos, los 4 o 5 miembros de la banda, haciendo lo mismo de la misma forma y haciéndolo lo mejor posible para que le suene a los 5 bien y estén a gusto y quieran seguir quedando un día o 2 a la semana. Entonces es como, bueno, es como una novia, pero de 5. Total, o sea, es, total. es Sí, sí, así. sí, sí. O sea, es como complacerte a ti, pero complaciéndole al grupo y además estar a gusto porque es no sé, es una relación muy fuerte. O sea, tienes que tener una base y a mí me gustó, elegí el bajo porque era lo que quedaba entonces. Y después, la verdad es que me siento muy a gusto. O sea, mi trabajo me gusta, yo tengo mi personalidad, y mi personalidad es que no me gusta ser el frontman, me gusta estar siempre un poquito atrás y un poquito controlando cómo funcionan las cosas. Entonces, como bajista, estás en una posición de puta madre. Si tuvieras ahora 60, 65 años y te dijeran que te puedes embarcar para irte a Marte, pero que no vas a volver, sin embargo vas a formar parte de unos primeros colonos, ¿vale? De unos pioneros, de alguien que realmente va a hacer historia, pero no vas a volver porque no hay posibilidad de vuelta, ¿tú lo harías? Yo sí. ¿Por qué no? O sea, sí. O sea, ¿por qué no? Estos hielos se han oído, ¿eh? No, yo sí que me aventuraría, ¿por qué no? O sea, igual estás, depende también de tus condiciones físicas Ya te digo, y tal. 60, 65 años. 65 años. Estás bien. Estás bien. Vas- Y vas a hacer algo... Vas allí a hacer algo útil hacer algo útil. para preparar para la próxima generación que Sí. vaya, por ejemplo, Sí, ¿vale? pues ¿por qué no? O sea, sí. Joder, qué bueno. Pues sí, es que sí, lo pregunto muchas veces y la gente me suele decir que no. Y yo me iría. Yo me iría. Además es que una de las cosas que... Bueno, igual es un poco volver a la infancia. Pero sí... A ver, yo vivo en España, pero mi padre siempre me escuché... no sé, varias veces creo yo, que le propusieron una vez en la empresa cuando era joven a mi padre de irse a Australia porque allí había más futuro, había más trabajo para gente que podía ser soldadores y no sé qué. Y yo la verdad es que fantaseaba mucho en eso. O sea, ¿por qué no mi padre no se fue a Australia y yo hubiese nacido allí? Y no sé, y me imaginaba pues yo ahí como Cocodrilo Dundee, que veía las películas entonces, pues no sé, ahí con los En las cocodrilos, en las antípodas. antípodas, tal. Yo soy un australiano, pues lo mismo me dicen ahora, pues ahora no. Pero bueno, cuando ya digamos que ya mis hijos se han asentado, tienen su vida y tal, pues no tengo que criar todavía, pues me dicen, no tienes la oportunidad de mejorar algo para las próximas generaciones en Marte. Pues oye, pues en Marte, pues si tienen también gin tonic en Marte, pues oye, pues habrá que ir, no sé, la aventura me llama, o sea, Habrá la aventura que ir. me llama, es que yo me he ido a Holanda, pero es como me he ido, no sé, a muchos sitios, Sí. o sea, sí que me llama, o sea, cuando, no sé, son cosas divertidas, creo yo, o sea, son cosas aventureras y sí que lo haría. Bueno, última pregunta. Y ahora ya para despedir. Yo me gustaría que eligieras una canción para que despidamos el programa de hoy. Pero bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Me puedes decir el título, yo la pondré. O me puedes dar una explicación, que es lo que más me gusta. Me puedes dar una explicación larga antes de darle el paso. Despedirnos y darle el paso. Hostia. Contarme una canción, algo que te haya llamado la atención por algo. Escucha, que si es tuya, ya me la pasarás y la pondremos, ¿eh? Mira, yo, o sea, es que me gusta muchas cosas, me gustan muchas cosas de música. Y es muy difícil para mí el elegir una canción de algo. O sea, pero estar contigo se me recuerda al disco de Eric Clapton, From the Cradle. Hombre. Y cualquier canción de From the Cradle, creo que hay una que se llama Los Tres Pequeños, no sé qué, Three Little... No me acuerdo del título. Pero es una que está, digamos, una de las 4 o 5 primeras canciones y es un blues que flipas. O sea, creo que no la hemos tocado nunca. Pero Puede que no. esta es una canción que me recuerda a Sergi. O sea,
y es un disco que me recuerda a Sergi. Entonces yo creo que elegiría Pero, una hombre, de esas por ahí ese tipo. El populismo no está permitido aquí. No, es un disco que para mí es uno de los top 10 de mi vida. O sea, Y mi hermano Joseph y yo, que molaría hacer un grupo que solamente tocara todo el disco de From the Cradle, que ya es una recopilación del blues, ¿sabes? yo creo que es Five Long Years. Five Long Years. Sí, creo que es Five Long Years. Vale. Total, que para despedirnos, Five Long Years de Eric Clapton del From the Cradle. ¿No? Perfecto, me encanta. Pues escucha, mientras vas empezando a sonar la canción, muchas gracias, de verdad, Un placer, Adolfo. un placer. La próxima vez que vuelvas, Hay que repetirlo. hay que repetirlo. Sí, sí, Con todo. mejor. Como un poquito más, Un incluso. poquito más. Hombre, Bueno, Ale, a casa que se nos hace el toque sí, de queda. que me queda media horita. Venga. Venga, un abrazo. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. I'm gonna fight long years for one woman. She had the nerve to put me out. I got a job in a steel mill, shucking steel like a slave. 5 long years every Friday I come straight to home.